¿Qué tal? ¿Cómo están? Compañero José Manuel, ¿cómo está usted? Maestro, pues más contento no se puede estar. Le decía yo a usted fuera del micrófono, lo hemos platicado varias veces, que desde que se creó nuestra Voz Radio, desde que concebimos el proyecto, yo siempre había querido tener un programa como el que hoy estrenamos, es decir, un programa dedicado a la alta literatura, a que un maestro como usted nos platicara, nos informara, nos guiara, habláramos de este mundo apasionante de la literatura universal, eh, hablando de las obras mayor, de sus grandes creadores. Y pues aquí estamos, finalmente se nos hizo. Para mí es verdaderamente un día de fiesta. Encantado. Siempre hablar de la literatura y sobre todo de los orígenes de la literatura, que eso es lo que realmente informa la gran literatura actual. Si hacemos malas cosas ahora, si escribimos mal, como muchos autores actuales escriben muy mal, feamente mal, horriblemente mal, los muchachos no los van a leer porque se aburren, no son estimulantes sus frases. Muchos escritores escriben frases periodísticas y creen que escriben una novela. Ahí hay que echar la culpa, no estudiaron bien la tradición es hermosa. Si uno lea, aquí tengo la Ilíada de Homero, si leemos las grandes obras de los grandes maestros, ahí está, y hay que imitarlos, y si es posible superarlos, y si no, estar al lado de ellos. Claro. Pues es que nada se puede hacer en el mundo de la literatura sin acudir a los grandes textos, a los grandes autores y beber en sus fuentes. Yo recuerdo que una de las grandes conmociones que yo tuve en mi vida, muy jovencito, empecé a leer a Franz Kafka. Por ahí vi la referencia y empecé a buscar sus textos que en ese tiempo se empezaban a publicar en México. Y de repente por ahí algún conocedor, algún crítico agudo lo leí, me hizo ver que los textos de Kafka eran pues una recreación, paráfrasis en buena medida de textos bíblicos, y me impresionó mucho, no solo la enorme cultura de Franz Kafka, sino la fecundidad de textos como los que están contenidos en un corpus maravilloso como es la Biblia, y entendí que para verdaderamente crear una obra original, profunda, verdadera, hay que ir a las raíces, a los textos sagrados. Eso me impresionó muchísimo y me parece que es una de las grandes lecciones que me llevé en la vida respecto de los literatos, que uno veía tremendamente originales, decía, Kafka, qué bárbaro, este es absolutamente excepcional. Luego entiende que, por ejemplo, para escribir de las Metamorfosis, bueno, pues desde Apuleyo y otros grandes escritores se habían referido a las Metamorfosis, y en el caso de Kafka, trayéndolas al mundo moderno, había hecho una metamorfosis maravillosa, la de José K. convertido en Gregorio Samsa, un cucaracho maravilloso. Sí, yo leí ese librito, creo una traducción muy mala, y no me gustó mucho. Creo que en los años 60 se escribía como con miedo, es decir, el propio Borges hablaba muy bien de Arriola, pero Arriola escribía, está maquillado sus textos, y son muy kafkianos. Entonces, yo leí también el de muchos de Arriola, donde ahí está un vampiro que está en el cine y le va a chupar la sangre y le pide el alma, y, o sea, es un fusil, es casi un plagio, hablámonos claro, ¿no? Digo, ¿qué falta de originalidad? Si vamos a plagiar, hay que saber que vamos a plagiar y jalarnos para evitar que alguien nos señale como que esto se parece a esto. La originalidad se pretende así, que hay que intentar no parecernos a algo. Claro, no hay nada ya, ningún argumento es nuevo. Todo está, el 80-90% de los argumentos de la literatura son de amor, y de ahí provienen todas las cosas. Pero sí podemos jalar y modernizar un poco. Rubén Darío hace el modernismo, de ahí es la idea de lo moderno. Hace la revisión española durante 300 años con los libros de Rivadeneira, y este hombre se dedica entonces a rejuvenecer toda la métrica y toda la forma de decir las cosas desde 300 años hasta la fecha, y por eso era odiado y querido. Bueno, para los españoles fue
un trauma verdaderamente que la renovación del idioma español ocurriera en tierras americanas de la mano del gran poeta nicaragüense, que incorporó motivos orientalistas, otras imágenes, otro lenguaje que vino a limpiar, a darle brillo, esplendor a un lenguaje literario que se venía quedando muy empolvado, muy apolillado. Él, a la cabeza con el prócer, con José Martí, encabezan esta renovación, y es verdaderamente maravilloso. Y desde luego, el más grande poeta modernista español, pues que fue Machado, Antonio Machado, pues al lado de Rubén Darío palidece. Claro. Con todo cariño, me gusta la poesía de Machado, pero al lado de la de Darío es menor. Machado es agradable porque no es rítmico, parece que se aleja de la tradición. En cambio, su hermano, curiosamente, su hermano Manuel es mejor poeta, pero quizá por su actitud política y todo eso es separado, pero Manuel es muy interesante. Machado es como más libre, pero no se ajusta. Es un buen poeta, pero no le faltaría ese amarre al poema y que no lo logra. Tiene muchos textos que un cantante, un cantautor, Serrat, que reproduce y canta, que son preciosos. Porque cualquier verso de ahí, o como lo hizo Serrat, toma varios versos de este señor y bueno, suenan bien, agarró los mejores y suenan bien y son muy interesantes. Claro. Pero leyendo ya la poemática directa de Machado, como que se desenlazan los textos, se desenlazan los versos y no apretan, entonces el poema queda flojo. En cambio el hermano, Manuel, sus textos tienen unidad, y esa unidad es una unidad artística que es necesaria para el poema, para la escritura de poemas, porque primero hay que saber amarrar para después intentar hacer el verso libre, como quería T.S. Eliot, que tampoco T.S. Eliot podía hacer buenos versos. A T.S. Eliot también lo tasajeó su propio maestro, Ezra Pound, le quitó las citas bíblicas a su primer libro que todos conocemos, que es La Tierra Baldía. Sí, bueno, es así, pues, me emociona recordar a Rubén Darío y esta renovación maravillosa del idioma español. Yo creo, maestro, y si usted no opina en contrario, que deberíamos recomendarles a los muchachos un trabajo muy interesante de José Emilio Pacheco sobre el modernismo, que preside una antología que él realizó sobre el modernismo, pero el ensayo con el que abre la antología a mí me parece uno de los mejores ensayos que yo he leído sobre el modernismo, con erudición, con conocimiento profundo, muy importante, y recapitula muy bien, evidentemente haciendo énfasis en los poetas modernistas mexicanos, Tablada y tal, y me parece muy bueno como el ensayo de José Emilio Pacheco. Bueno, el modernismo tuvo aquí en México grandes representantes, y en general en América Latina. Y es eso, es un proceso, en este proceso largo que hemos vivido de descolonización de las letras americanas, liberándonos de la influencia colonial en el mal sentido, y es un gran momento de la poesía, la de los poetas modernistas por estas tierras, sin duda. Creo que la poesía mexicana empieza desde el romanticismo. Viene de Europa, todo viene de Europa, porque la poesía mexicana no tenemos esa correlación de la poesía antigua prehispánica, por ejemplo, con esa connotación europea de poesía, no la tenemos, eso es falso. Nos la han impuesto los mismos autores españoles, y los criollos aquí en México, después de la independencia, pues nos crearon también la posibilidad de que Nezahualcóyotl era un poeta a la manera de los europeos, o a la manera del propio Horacio, ¿no? El famoso poeta Horacio de la época romana. Nos han engañado. No existe, desde el punto de vista de la poesía originaria en México, una poesía prehispánica. ¿Por qué? Porque si consideramos la idea de la poesía en este concepto, en la idea prehispánica, podríamos entonces creer que se escribía como se escribió la Biblia. Es una idea paralelística.
¿Qué quiere decir esto? Que se escribía como la idea de hacer versos o hacer menciones en frases a las divinidades cosmológicas en el caso prehispánico. En el caso de la Biblia se hace lo mismo. Son atributos y se busca siempre al Dios. El Dios es el creador y el poeta, el profeta o el que escribe o el sacerdote es el que intenta tener ese diálogo divino. Allí nace la poesía. Alan, no estés fumando Viceroy sin marca. La poesía nace porque el primer hombre del mundo, después de haber comido un poco de carne, después de haberse satisfecho el estómago de su primera carencia del cuerpo, empieza a observar el mundo y empieza a tener conciencia de sí mismo, o sea, de su yo, de su espejo, de sí, que está existiendo como vida alrededor de la naturaleza. Esa interjección de la idea de la naturaleza con respecto a él, ese es el primer acto poético, que es el pensamiento del hombre en la exclamación de que esto es maravilloso. O sea, el mar está quieto, llega la ola y no sucumbe ante él, no es peligrosa. El rayo y la tormenta le dan agua fresca para beber y no lo mata. El volcán está humeando pero no lanza la lava. Los pájaros vuelan y no lo atacan a él, más que, bueno, creo que no tenía ni siquiera el hombre cuando apareció en el mundo, no tenía bestias que él pudiera temer. Por tanto, el primer contacto con la poesía es con el creador. Entonces, poesía y Dios es el primer acto poético. Y entonces el poeta se convierte en profeta. Quiere más cosas del creador. ¿Por qué? Porque le entregó una casa hermosísima. Dice, bueno, y además le entregó hasta una mujer con quien divertirse, con quien platicar, que eso está estupendo. Porque entre los hombres nos peleamos, entre los hombres nos agarramos a madrazos y nos matamos. Ese es el otro acto poético. Los europeos, toda su vida se han pasado queriendo dominar el mundo. Son culpables de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, últimas de esta época. Es una vergüenza. Es un país que tiene las mejores universidades del mundo. Presumen las universidades de Salamanca, la francesa, la Sorbonne, las alemanas. La Sorbonne, ¿sabías tú que un poeta romántico, Argomanís, así se apellida, fue rector por un tiempo de la Sorbona de París? Y este hombre era de un grupo poético aquí en México y amigo del poeta de mi madre, entre mi madre y tú, Dios, como una... de Acuña. De Acuña, era el grupo de Acuña, y ese señor se fue para allá y fue rector de la Universidad Francesa, un mexicano, para que lo sepan. Por cierto, tenía el ojo, era muy parecido a José Manuel, y tenía un ojo para allá y otro para acá, igual que nuestro amigo el virrey Moctezuma, que lo tuvimos en la época estrábico. Y ya habían pasado 2 generaciones o 3 generaciones de aquel entonces, y todavía el indio mexicano no se apareaba bien con la rubia sueca. Hasta ahora, que ya son rubios nuestros descendientes de Moctezuma, ¿no? Ya son de ojos azules. Por lo menos por el tinte. Pero eso es lo poético, la poesía prehispánica es cosmológica. Es la primera visión de un poeta indio mexicano, es el cielo. Entonces ve el vacío, ve el infinito, ve la profundidad del cielo, y empieza entonces él a creer que alguien va a venir o que él debe salir de allí. Entonces el primer acto es que alguien de allá lo vino a traer aquí como un regalo. Entonces lo primero que quiere hacer la poesía prehispánica de alguna manera es comunicarse con el creador. Y claro, las plantas mexicanas, que aquí en México muchas son psicodélicas o generan imaginación o ilusiones o visiones extramundiales o extramundanas, van acompañadas. Por eso los tejidos de los pueblos indígenas, de los huicholes. Sí, el ojo de Dios, ¿no? Especie de rombo con colores hermosísimos, pues es producto de la mezcalina que contiene el peyote, ¿no? Que lo mastican en ritos religiosos muy complejos, y pues se abre la piedra de sol. Claro. Es una preciosidad, una redondez, y adentro el sol como una cara de un dios, y todo lo que hay alrededor de él. Toda la escultura prehispánica tiene que ver con las plantas. Las plantas por eso le llaman plantas de poder, no se llaman plantas de
de hacer tontos, son plantas para entusiasmar los sentidos, para que se pueda hablar con Dios, hablando claro, porque así lo dicen las antigüedades, desde Grecia hasta en todas partes del mundo, las plantas de poder están hechas para que el hombre pueda tener el diálogo divino. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, en este caso hablábamos del peyote, pero también es el caso de la psilocibina que contienen los hongos alucinógenos, por ejemplo, ¿no? Que es otra variedad que permite la apertura de los sentidos y pues se tiene yo coincido con usted, esa conmoción frente al cosmos que se tiene, ¿verdad? Ver la bóveda celeste iluminada en noches cerradas, como hemos tenido la oportunidad de ver algunos, no en una ciudad que tiene la cantidad de energía eléctrica que tiene esto, que nunca vio uno ni una estrella ni nada, sino vean ustedes, imagínense al hombre más primitivo en una noche absolutamente cerrada y cuajada de estrellas, con las estrellas fugaces corriendo, etcétera, conmovido, asombrado, tocado hasta su más profunda intimidad frente a eso, buscando una explicación, una razón de ser frente a eso, ¿no? Bueno, ahí nace la poesía. Claro, los griegos tenían a las sibilinas y confiaban mucho en las sibilinas. Las sibilinas también tomaban plantas de poder y, por supuesto, los famosos decretos de estas mujeres sibilas eran escuchados hasta por el hombre más sabio del mundo, que era Sócrates. Sócrates se formaba en la cola, pagaba su decreto para que le dijeran qué iba a pasar con su vida y su destino, porque los griegos tenían ese problema, sabían que el mundo era determinista y Dios determinaba la vida de los griegos, entonces eran un pueblo triste, por eso crearon la filosofía. ¿Por qué? Porque querían buscar una manera de que no ocurriera eso, pero llegaron con la filosofía, llegaron a la misma determinación y fueron más tristes todavía. La filosofía nace de la tristeza de un pueblo, y del pueblo más correcto y que nos ha dado más estudio y más cultura en el mundo, como es el pueblo griego. ¿No es así, José Manuel? Pues sí, y se refleja mucho en la tragedia. La tragedia, que es el género, digamos, fundacional, es importantísimo desde cualquier punto de vista, porque ¿qué es la tragedia sino un desequilibrio en el cosmos? Los dioses están indignados por alguna cosa, por algún pecado cometido por los seres humanos, y entonces empieza a haber signos de esa molestia, de esa irritación de los dioses, plagas, pestes, calamidades, etcétera, y entonces hay que buscar la causa de ese desequilibrio para atacarla, para remediarla, y entonces Edipo encuentra qué es lo que pasa, hasta que logra comprender que lo que pasa es que él ha copulado con su madre, ha engendrado hijos, que eso irrita profundamente a los dioses, y eso tiene que cesar para que las tragedias que se abaten sobre Tebas se alejen, y entonces lo que hace Edipo en expiación es arrancarse los ojos, ya no ve, y es arrebatado después de haber limpiado su culpa por los dioses en Colono, y el equilibrio, dique en la tragedia griega, ese equilibrio del cosmos se restablece y la vida puede fluir otra vez en paz. Esa es la tragedia como la conciben los griegos, que no es en el fondo más que su incapacidad, esto que dices tú, Juan, que es muy bueno, su incapacidad porque no tienen manera de controlar la vida, se les va de las manos, de repente ocurren tragedias, etcétera, que ellos no saben cómo enfrentar, y eso produce siempre un tremendo sentimiento de angustia, de temor a lo que seguramente ocurrirá, y que ellos atribuyen pues a sus pecados, y que no es otra cosa que simplemente no poder controlar, no tener los conocimientos todavía, la experiencia para controlar una sociedad que se va volviendo crecientemente compleja, muy, muy difícil de manejar. Esto es el origen de la tragedia, digamos, las raíces de la tragedia griega. Maravilloso aporte. No, es precioso. Aquí en México tuvimos un poeta llamado Jorge Cuesta. Claro. Jorge Cuesta se emasculó y además llegando al hospital
dicen, por supuesto, se arrancó los ojos. Hay otro filósofo también que se arrancó los ojos, porque sentía ese filósofo, ahorita les digo su nombre, que parece que nos han engañado, porque el sol se ve pequeño, decía este hombre, y realmente es grande. Entonces ese hombre se quitó los ojos, se arrancó los ojos para poder ver bien, dijo. Entonces parece que estamos hechos, los seres humanos, acordes a una pequeñitura, es decir, algo simple para que los dioses puedan controlarnos. Por eso el hombre quiere liberarse, y por eso los mitos los mitos antiguos de los titanes que vienen a ayudarnos, como Prometeo, darnos el fuego, ayudándonos, nos dan la razón. Claro, aquí Alan pues no quiere escuchar al titán Prometeo, porque pues tiene su viendo su teléfono ahí, las redes sociales, a ver que le pusieron like y todo ese tipo de cosas. O sea, este hombre no está con los dioses, ¿no? Pero Prometeo sí nos lo ofreció, y ahí lo castigaron. Ahí está otra cosa. Se castiga, ¿no? Se castiga a ese titán y eternamente, porque no se le puede matar. Y se le va quitando poco a poco, día a día, el hígado a través de un águila que lo va devorando. Sí. Pero la tragedia tiene poética. Acuérdense que Aristóteles crea su poética en las tragedias, porque al fin y al cabo son comentarios a las tragedias. Entonces la poesía nace de las tragedias, por supuesto, la tragedia es poética. Lo que le pasa a un hombre con respecto a los dioses en esta circunstancia o diálogo entre los mismos genera la fuerza poética, porque la fuerza poética es la que salva, porque ese es el idioma divino. Por eso un poeta debe ser divino, es un profeta, un poeta es un profeta, es un divino de las cosas. Por eso las musas lo quieren y lo apoyan y lo enfrentan a los dioses. Y el dios se siente competido con un hombre, ¿cómo es posible? Pero un poeta es escuchado. Por eso todos quieren ser poetas. Yo conozco a muchos eruditos que ya tenían toda la bagaje de ser eruditos y con eso se podían haber muerto. No, quisieron en toda su vida ser poetas. Octavio Paz, me importa una madre, decía mis libros de ensayos, yo siempre quise ser poeta. El maestro, de la Peña, el maestro... Ernesto de la Peña, sí. También, ¿no? Todos los libros que escribió, todas las Biblias, de tantas traducciones, es hombre que sabía más de la Biblia, no sé por qué sabía tanto de la Biblia, pero él quería ser poeta, qué curioso, quería ser un aedo, quería ser quería dialogar con Dios. Un rápsoda. Y contrario a los sacerdotes cristianos de ahora, que es lo que se pretende, ellos están vinculados con Dios. Pero curiosamente nuestros sacerdotes no tienen esa grandeza de hablar con el gran Dios. Parece que lo llenan las cosas terrestres. Yo he platicado con algunos sacerdotes y son muy terrenos, son muy del pecado terreno, en vez de ser de los pecados grandes, como la tragedia. Pues sí, y de estas tensiones en que vivían, por ejemplo, los griegos, pues, ya que citas a Aristóteles no va a hacer otra cosa más que describirnos los moldes, los géneros del teatro, del arte más importante que puedan ustedes, porque el teatro condensa todo. Condensa la poesía, condensa la filosofía, condensa la música, condensa todo. El teatro es una totalidad, y entonces el teatro griego, esa explosión del teatro griego es maravillosa. Para ir al teatro de Epidauro, los ciudadanos griegos cobraban, les daban unos centavos porque tenían que estar en el teatro. El teatro era una obligación y tenían que estar ahí para ver la función íntegra. Y los griegos nos van a regalar los géneros teatrales, la comedia, la pieza, el melodrama, y incluso, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, pues llega a hablar de un género que solo muchos siglos después se va a poder hacer, la pieza estilo Chekhov. Los presupuestos teóricos ahí estaban, pero las condiciones sociales no se habían dado como para que eso se pudiera hacer, hasta que llega Chekhov y dice, ahí le va. Entonces vean ustedes eso. Pero el ver el teatro como algo más de una simple diversión, de que vamos ahí 1 hora y media, 2 horas, es algo verdaderamente maravilloso. En la comedia, como La Casa, en la comedia el impacto catártico que vamos a recibir es el de vernos
representados y escarnecidos en escena con nuestros defectos. El que es avaro, el que es tonto, el que es ignorante, el que es lujurioso, y se va a ver ridiculizado, y al verse ridiculizado en escena, entonces ese impacto catártico lo expía, lo cura de sus pecados y lo hace más limpio, lo hace un mejor ciudadano, un mejor ser humano. Eso es maravilloso. Ese es Aristófanes, con sus pasiones políticas muy malas que le costaron la vida a Sócrates y tal, pero ese es, por ejemplo, Aristófanes, que es el padre de la comedia. Sí, Aristófanes era un manchado, no hay paralelo, ni Broso, el que está ahí, que es bien pelado. Mira que el señor es muy correcto, muy educado. Sí. No, pero el Broso es de lo peor, ¿me explico? Imagínense, es el que está educando al pueblo mexicano, un payaso, es increíble. Y él mismo lo dice, sí, es notable. Aristófanes era... estudiaba a Sócrates, por ejemplo, estudiaba los textos filosóficos de Platón y se burlaba de ellos, o sea, era un maldito realmente. Si Aristófanes hubiese sido serio, estaría dentro de la historia del pensamiento universal, pero como fue un burlón, lo castigaron y lo quedaron allá. Aristóteles pasó algo semejante. Aristóteles también tiene obras poéticas. Sí, claro. El pueblo no lo quería, no quería filósofos, porque ya había muchos falsos filósofos en esa época. Claro. Entonces querían profetas, querían poetas, y esa era la cosa. Y Aristóteles sí era poeta de alguna manera, y no lo dejaron porque bueno, Aristóteles, su papá era veterinario y bueno, sabía que ser un hombre de ciencia, y se quedó. Es una frustración de Sócrates, de Aristóteles. Se volvió un científico. Y además una especie de ordenador, era como una especie de computadora moderna. Esto va aquí, esta parte del pensamiento va aquí, esto va aquí, ordenada muy bien. No tenía el vuelo de pensamiento y la poesía de Platón, no la tenía. Platón llega un momento en que se desborda, es la fantasía, está buscando el continente perdido, etcétera, soñando con mundos imposibles. Esa fantasía maravillosa difícilmente se puede encontrar mayor altura de pensamiento que la de Platón. Y Aristóteles era exactamente lo contrario: pongamos los pies sobre la tierra, ordenemos, pongamos en su lugar las cosas, etcétera. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, decía Aristóteles. Era como una especie de ordenador. Era un gran científico. Yo recuerdo ahí sus textos científicos. Yo me aventé casi toda la obra completa de él. Y ahí nos muestra él cómo nace un pollo. Que le corta el cascarón y lo pone ahí a cultivar, a que se caliente el huevito. Y él va viendo cómo aparece el primer órgano, que es el corazón, va palpitando curiosamente sobre la yema, y te va explicando poco a poco, como si fuera como si estuviera descubriendo la vida, y cómo se va ramificando ese corazón en las partes y los órganos otros. Es lo que sí, era realmente un científico a la manera de actual. Y mejor que mis maestros que yo tuve en la universidad, que ojalá me hubiesen enseñado eso. No, me enseñaron puras cosas que ya ni recuerdo que me enseñaron. Pero Aristóteles es un gran maestro. No, sí, desde luego que sí. Enseña claro, en las traducciones de la poética hay muchas, y muy otras muy malas, y otras que no se entienden nada. Ojalá ustedes encuentren las verdaderas, las que puedan entender, las que son muy confusas. Acuérdense que son textos que están fragmentados. Entonces, él encuentra la poética, él encuentra la poesía, que eso es lo más difícil de encontrar dentro de la tragedia. Lo que sí es la poiesis, o la inventio, o la posibilidad de hacer algo o escribir algo que está fuera del conocimiento o fuera de la atención humana. Esto que es el diálogo con los dioses, es decir, que las musas te inspiran, o la inspiración de los dioses al poeta para que diga verdades en este mundo que van a aguantar durante mucho tiempo la estancia de él cuando se muera, durante muchas generaciones. Esa es la verdadera poesía. La frase, el verso que está allí, que tiene una verdad inconmensurable o verosímil, que hace que el verso, cada vez que uno lo lea, nos rehabilitemos, nos llenemos de vida y creamos más en la palabra divina, que es la palabra de un poeta que escribe bien, no como los poetas de ahora que escucho, por ejemplo, los del slam, de los amigos de Alan Casas, que dicen puros lugares comunes, que les vamos a enseñar a escribir a los bueyes.
o poetas ya reconocidos, ganadores de premios, que yo les he leído todas sus cosas y digo, no es posible que estos imbéciles escriban tan feo, pero ellos mismos no se dan cuenta, y se los he dicho en sus talleres, en su cara, y huyen, no quieren enfrentar la verdad porque escriben mal, siguen escribiendo igual, es increíble. Estos señores que ya tienen cierto reconocimiento no quieren aprender lo que es realmente un poeta. No quieren escuchar el secreto de la poesía o el secreto que la musa le puede decir. Un poeta debe ser humilde, ser digno para que las musas nos acepten, no como Alan Casas, que es por supuesto un soberbio, tiene su teléfono, es su dios, su cigarro Marlboro es su titán. Entonces no, las musas le van a patear el culo a nuestro amigo Alan y a todos los muchachos que están en esa disposición. Pero si alguno de ellos rompe esa atadura, puede convertirse en un gran poeta, José Manuel, porque se libera, porque un muchacho tiene el cerebro limpio, tiene el cerebro apto para poder recibir los mensajes de la naturaleza, los mensajes de la creación, y puede crear un poeta de inspiración, que es lo que nos falta aquí. Los grandes poetas que hemos leído y son grandes, son poetas de inspiración muchas veces, y claro, se apoyan también con su erudición y su cultura. Sí, bueno, obviamente la erudición por sí misma, que puede ser maravillosa, muy ambicionable, no va a ser un gran poeta. No necesariamente va a ser un gran poeta, podrá ser un gran crítico literario, podrá ser un conocedor profundo, un delectador de textos literarios, totalmente de acuerdo. Pero otra cosa ya es el impulso, el estro para poder alcanzar la poesía, no cualquiera. Eso ya es otra cosa. Un poeta, como decías, Juan, es la voz más vernácula de un pueblo, la voz más profunda, una especie de antena conectada con el cosmos a través de la cual se reciben imágenes, metáforas, observaciones de una profundidad que no tienen parangón en otros campos. Es decir, muchas veces dice uno, bueno, muy probablemente dentro de muchos siglos la ciencia podrá comprobar o ratificar lo que ha dicho tal poeta. Miren, vamos a poner un ejemplo para que vean que esto es cierto. Todos admiramos y reconocemos, por ejemplo, la obra de Sigmund Freud, que era un gran conocedor de la literatura. Freud amaba la literatura, por ejemplo, aprendió español simplemente para leer el Quijote. Y los trágicos griegos de los que estamos hablando hace un momento, por ejemplo, ya conocían los lapsus, y los encontramos en los diálogos, en distintas tragedias, en que queriendo decirle el nombre de una persona le dices el nombre de otra. Y entonces el otro te ha descubierto, sabe que ahí hay un problema, que lo engañas, que lo traicionas, etc. Eso ya lo conocían. Freud dice, bueno, pues hay dos tipos de lapsus, el lapsus calanis, el lapsus lingüe, un lapsus al hablar, un lapsus al tratar de hacer alguna cosa, trato de abrir con mi teléfono celular la puerta de la casa, eso es un lapsus calanis. Eso ya lo conocían los griegos, los trágicos griegos, ya lo sabían. Ya tenían un conocimiento intuitivo pero profundísimo de la psicología de las personas. Y los personajes son admirablemente trazados, por eso resisten el paso de siglos y siglos y siglos. Esos fueron aquellos poetas que vivieron pues casi 2000 años antes que Freud y ya lo sabían. Toda la razón, José Manuel. Un poeta, un gran poeta, y sobre todo clásico de esa época, es el que podía decir las cosas con las palabras que resistieran el tiempo y llegaban al momento en que la expresión del verso o la expresión de lo que decían ellos podía tocar la base sensible de los que los escuchaban. Por eso pudiera ser que la poética o el verso poético puede generar conocimiento porque abre el camino del cerebro a la proyección de nuevas posibilidades de metáforas o nuevas posibilidades de entendimiento conceptual.
Por eso los versos, a veces que son confusos, no son necesariamente confusos, sino es un problema del lenguaje. Pero a partir de ahí, conociendo un poco el concepto, pudiésemos trascender la idea del conocimiento de un buen verso. Por eso los versos clásicos se quedan ahí, y a Freud le gustaron, por supuesto. Freud experimentó de todo, todo experimentó. A él no se le pasó nada y escribió sobre eso. La poesía griega antigua está repleta de hombres que quieren decir algo para su fama, para la posteridad, y ese era un principio. En esa época también se les multaba a los malos poetas, como Alan, por ejemplo. Se les multaba porque lloraban, hacían llorar al pueblo, que era lo más fácil. Llevaban ahí y hablaban de la historia de 2 o 3 héroes y cómo los mataron, y estaban ahí sus madres, sus parientes, y todos que estaban ahí en la plaza pues lloraban, y lloraban 3 días. Entonces el gobernante, el dictador, el sátrapa, pues ¿qué? Multaba a Alan pues por ser mal poeta, porque lo más fácil es hacer llorar. Es una vergüenza. Un poeta debe darle alegría. Esa es la primera opción de la idea de la creación del mundo. Segundo, debe dar el conocimiento de que es libre. Tercero, debe encontrar todas las pasiones, gozar todas las pasiones, pues al fin y al cabo somos seres humanos. Darles todas las posibilidades de este mundo, de la vida que les da. Entonces el poeta se convierte en un gran filósofo, y no los filósofos posteriores que intentan con la idea de sus pasiones incrementar y describir nuestras propias pasiones. Eso es falso. Yo no tengo las pasiones de Descartes cuando habla él de las pasiones, ¿no? Esas pasiones él las tiene porque vive en Francia, y con el frío que hace allí, pues a lo mejor él tiene ese tipo de pasiones. El ser humano tiene sus pasiones, pero cada uno tiene sus propias pasiones. Pues sí, ahí hay un elemento central. El poeta tiene que tener atrás, de fondo, una concepción sólida, profunda de la vida. Por ejemplo, pongo ahorita que estaba yo oyendo, Juan, estaba yo recordando, por ejemplo, a un extraordinario poeta romano, Tito Lucrecio Caro, un poema central que se llama De la naturaleza de las cosas. Y imagínense la audacia, el atrevimiento de pensamiento de este grandioso poeta, porque en este poema de la naturaleza de las cosas niega cualquier posibilidad de la existencia de dioses. Los dioses no existen, y trata de explicar las cosas, digamos, al modo moderno, por causas y efectos. Eso es Tito Lucrecio Caro, y el poema es grandioso. Diríamos hoy en un lenguaje moderno, sería un poeta profundamente materialista. Hay una gran musicalidad en el verso de Tito Lucrecio Caro, y hay una gran profundidad. Y no hay un gran poeta sin un gran trasfondo filosófico, eso no existe. Y entonces ese es un llamado a quienes intentan este arte dificilísimo, complejo de la poesía. Tienen que afinar una concepción profunda de la vida, porque si no, pues como dice el maestro Juanco, pues estarán haciendo frases bonitas de esas que se puedan publicar en el Facebook. Amaneció hoy con el cielo rosado y los labios de rubí, los dientes de perla y no sé qué. Pues no tiene ningún fondo. Sigo, ay, qué bonito, le doy like y me sigo al otro. Eso no tiene ninguna importancia. No hay gran poeta si no hay un gran pensador atrás de eso. Eso no existe, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Tito Lucrecio, el Terrarum Natura, ¿no? Sí. Precioso texto. Los poetas deberían hacer eso. Al revisar los poetas antiguos, vean la valentía de este hombre. Él se arriesga a ser ridiculizado porque pues está negando a los dioses impuestos por el gobierno y todo el asunto. Bueno, se jugó la vida. Sócrates fue acusado por impiedad. También. Y la impiedad tiene que ver con eso, de no enseñarles a los alumnos que los dioses existen. O sea, por eso fue de alguna manera claro, puesto a muerte, ¿no? Cicuta, corrupción de los jóvenes. Creo que el último era impiedad, así, y podía salir Sócrates porque llegó Platón con la lana y corrompieron pero él no quería. Él era un hombre justo. Dice, si el pueblo dice que Sócrates muera, hay que morir. Las razones de Sócrates para no huir, que le dan toda la posibilidad de huir, le dicen, bueno, vete y salva la vida, y las razones que da Sócrates son verdaderamente ejemplares,
Porque dice Sócrates, yo no voy a huir y no voy a huir porque aquí he vivido toda mi vida, he sido feliz, he podido criar a mis hijos, he respetado las leyes y ha sido mi vida razonable, etcétera. Y el hecho de que hoy se cometa una injusticia no niega todo lo que la sociedad griega y su organización me dio, tengo que respetarla, aunque la decisión, aunque la sentencia que me condena a muerte sea una sentencia injusta, no invalida todo lo demás y decide beber cicuta. Esa es la razón por la que Sócrates no huye. Y como era un gran maestro de la ironía, supremo maestro de la ironía, se voltea hacia uno de sus discípulos y dice, antes de beber la cicuta, y acuérdate que le debemos un gallo a Esculapio. Sí, cómo no. Sí, cómo no, Esculapio, el rey de los médicos y todo ese tipo de cosas, el dioses de los médicos, está muy bien. Jantipa, la esposa de Sócrates, háblame de Jantipa, José Manuel. Pues Jantipa era la mujer de Sócrates y que daba una lata de la fregada, porque se encontraba Sócrates con sus discípulos filosofando, dialogando en esos diálogos interminables que tenía Sócrates con ellos, y aparecía Jantipa para regañarlo, pero para afearlo en público, para decirle, no llevas dinero a la casa, te la pasas aquí de golfo con estos chamacos tarugos. Lo mojaba, lo golpeaba, lo correteaba delante de todos y interrumpía esas maravillosas lecciones de Sócrates, que eran lecciones, por cierto, muy peculiares, porque Sócrates lo único que hacía era preguntar. Su método era la mayéutica, el hacerte parir, eso es lo que quería decir. ¿Y cómo era? Haciendo preguntas correctas, las preguntas correctas, y así hizo que en alguna ocasión algún chamaco que andaba ahí por la plaza le dijera toda la geometría que se conocía en su época, simplemente haciéndole las preguntas correctas. Sócrates no era el profesor rollero que llegaba a decirles, mire, les voy a decir todo lo que yo sé, sino que los hacía que ellos lo dijeran. Y él decía, sé que no sé nada, pero ustedes ni eso saben. Entonces, supremo maestro de ironía, casado por malas artes con Jantipa, que era una mujer del pueblo que no lo entendía y que fregaba a Dios ni lo traía jodido al pobre Sócrates. Pues los poetas trágicos no quisieron sacarle o escribirle la tragedia a Jantipa, porque al fin y al cabo la muerte de Sócrates es una tragedia, sí, claro. Y no hay. La pregunta es, ¿por qué no hay una tragedia de Sócrates? Yo le preguntaría a los propios griegos, oye, hijos de su mamá, ¿por qué Sócrates, siendo el hombre más sabio de este mundo, ha muerto en tragedia, por supuesto? Y su esposa, que tanto la detestó y luego lo lloró tanto, por cierto, ¿por qué no hay una tragedia? Pues la castigaron los poetas trágicos a Sócrates y yo creo que más bien a la Jantipa, pero tampoco existe la tragedia griega de Sócrates. Es increíble. Después de 2000 años, aparece en el año 2000, exactamente, 2002 aproximadamente, la tragedia de Jantipa. Este libro está hecho por un descendiente del que nos otorgó el mausoleo de la Independencia, ¿cómo se llama? De Rivas Mercado, del arquitecto Rivas, sí, el señor Rivas, un pariente, un nieto de Rivas. Él y yo nos enfrascamos en la cosa griega, allí en la Capilla Alfonsina, y en la pastelería alemana, que está a 2 a 3 cuadras de la Capilla Alfonsina, de la casa de Alfonso Reyes, aquí en la Ciudad de México. Representaba él las tragedias, y yo me reía porque estaban muy mal hechas, y además él se vestía como Sócrates con una sábana que le daba a mis amigas, que parecían sábanas, ¿no? Sinceramente, seguro. Se veía ridículo y era un mal actor. Entonces yo lo propuse, lo invoqué públicamente frente a todos los que estábamos ahí en las mesas, que pues imagínense, y le dije que se hiciera que se hiciera la tragedia de Jantipa. Si no la haces tú, la voy a hacer yo, y tenemos 3 años para hacerla. Y él se amachó y creó la tragedia. Sí, ahí está, se llama La tragedia de Jantipa. Por supuesto, él metió muchas cosas de todas como eran escritas las tragedias de aquel entonces. Quedó bien o mal, no sé, pero digamos que es una buena, después de 2000 años,
qué bonito se oye a Jantipa llorar y tratar de rescatar a Sócrates. Eso Sí, fue bueno, agradable. estaba ella afuera, ahí, cuando ya Sócrates iba a beber cicuta, y le dijeron, ahí está Jatipa, la dejamos pasar para que se despida de ti. Dijo Sócrates, no, llévensela, llévensela. Dijo, prefiero beber cicuta, porque Jatipa era como el alma y Judas. Eh, pero es cierto, bueno, yo entiendo que Jantipa era una mujer del pueblo, sencilla, pues que representan esa parte burguesa de nuestra vida, de llevar el sustento todos los días a la casa, de la estabilidad, etcétera, etcétera. Y la vida de un hombre como Sócrates, pues estaba muy reñido con eso. Era un hombre libre. Era un hombre libre que gustaba de estar en la plaza platicando con sus discípulos, y luego cuando terminaban esos diálogos, o se interrumpía porque propiamente es incorrecto decir que terminan esos diálogos, pues se iban a tomar unas copas, etcétera, y a divertirse. Ustedes saben cómo eran esas cosas. Y Jantipa pues indignaba porque el viejo golfo de su marido no llegaba, y llegaba a los quién sabe cuántos días y no había dinero. Hay muchas cosas de Sócrates muy bellas. Sócrates vivía en una casa muy pequeñita, pero realmente pequeña, y entonces sus amigos se burlaban de él. Le decían, oye, Sócrates, ¿cómo puedes vivir en esa casita de interés social? Pues, ¿qué te le hizo el Infonavit o qué? Y decía Sócrates, decía, en esa casa caben todos los amigos que yo tengo, ¿verdad? Supremo maestro de la ironía. Así que a mí no me están diciendo, esa casa es del tamaño adecuado, porque en ella caben todos los amigos que yo tengo. Muy bien, muy bien. Entonces Jantipa, que la tragedia del 2003, Jantipa, ya recordé el nombre, se llama Antonio P. Rivas. Siempre nos hemos peleado con este hombre. Es gordito, grandote, muy hablador, habla tanto y sabe mucho, sabe mucho. Nos peleamos allá en la embajada de Grecia cuando nos invitaron allá a ¿cómo se llama? Esos festejos de la independencia. Ahí estábamos con el embajador, por cierto, que se llamaba Dionisio, con una esposa española preciosísima, joven, hermosísima. Les trajeron regalos y todo el asunto, y estaba el sacerdote ortodoxo, colombiano, moreno, pero que tenía un gorro como de 50 centímetros, ¿cómo se llama? Y parecía todo un tótem, ¿no? Y ¿no? Imponía, ¿no? Se imponía, pero Sí, claro. imponía. Y estamos en la mesa y nadie quería hablar porque nuestro amigo, es buena anécdota esta, nuestro amigo Antonio P. Rivas, pues la comida, pues estaba comiendo, pues es un hombre La comida griega es muy rica. muy rica, y el hombre pues tenía la boca ocupada. Yo me dediqué a hablar sobre Grecia y a hablar todo el asunto y amenizar la mesa, que eran muchas personas invitadas. Lo que sí me sorprendió es que haya un jefe ortodoxo No, bueno, estaba yo, mira, sudamericano. Es increíble. No, pero la iglesia ortodoxa tiene tres ramas, que es la rusa, la libanesa, donde estaba Chedraui, que murió hace poquito, y la iglesia ortodoxa griega, y ahora se me va el nombre, pero yo tuve oportunidad de conocerlo de niño, y el archimandrita de la iglesia ortodoxa griega, que era mexicano, un gran intelectual, llamaríamos en términos clásicos un humanista, un conocedor profundo de la lengua griega y del latín, etc. Tenía yo unos vecinos y amigos muy queridos griegos, de vecinos, y iba él a bautizar ahí a todos los hijos que tuvo Zenón, que fueron muchísimos, y ahí lo vi. Y este hombre es el que funda el Centro Cultural Revolución, que todavía existe, y luego trágicamente un militar que estaba mal de la cabeza, que era su vecino, lo acribilló en la puerta de su casa y murió hace muchos años. Pero este hombre era, ahora te voy a decir el nombre, este hombre era un verdadero intelectual, profesor obviamente de la Facultad de Filosofía y tal, y fue muy trágico. La iglesia ortodoxa griega por estas tierras tiene representantes de ese corte, y que a mí me parecen los más intelectuales, porque por razones familiares yo he conocido a los archimandritas de la iglesia ortodoxa libanesa, que son otra cosa, y no voy a decirles ahora todo lo que pienso de ellos porque hoy vengo pacífico, pero bueno, se apellidaba Chedraui, ya sabrán, el jefe de la iglesia ortodoxa libanesa, que es por cierto la más cercana al Vaticano,
de las 3 iglesias ortodoxas es la más cercana al Vaticano. Pero este hombre era un extraordinario intelectual, lo que sea cada quien, muy conservador, obviamente. Sí, la religión griega, tiene un libro, Alfonso Reyes, sobre la religión griega, entre otros, ¿no? Sobre la poesía griega. Alfonso Reyes lo considero como el hombre más estudioso sobre los griegos, con el pensamiento de un mexicano hacia el pensamiento griego, donde nos facilita todas las cosas. Quizá por eso, porque es un pensamiento mexicano, habla como nosotros, que eso es lo más difícil. Nuestros filósofos han sido pocos en México y estudian mucho los europeos, la filosofía europea, occidental, y cuando vienen a explicarnos nuestros filósofos europeos, temas de religión, temas filosóficos, es muy difícil. Es difícil tener filósofos mexicanos. ¿Por qué no tenemos filósofos mexicanos? ¿Que hay un comercial? Dice ahí. Eso vamos a hablar, José Manuel, de la filosofía mexicana con la poética y qué hemos ofrecido nosotros al mundo, qué hemos entregado al mundo México del pensamiento mexicano. Pues en el caso de la filosofía, digamos, para hacer un corte, haríamos un corte, digamos, hablemos después de la Revolución Mexicana, con Samuel Ramos, Antonio Caso, y algunos otros pensadores, y otros un poco posteriores, Leopoldo Sea, y otros que básicamente trabajaron. Yo estoy de acuerdo contigo, ahí hay problemas en que hemos sido más discípulos que innovadores. Sí, que innovadores, que intentar revisionistas, aportar algo. Y entonces, por ejemplo, mucho de los esfuerzos de la filosofía mexicana con posterioridad a la Revolución Mexicana fue un esfuerzo no muy afortunado, que fue buscar la identidad. Antes había un filósofo muy interesante, creo que llamado Vasconcelos. José Vasconcelos. Creo que sí, es un filósofo muy interesante. Creo que con respecto al pensamiento europeo parece que se emparentaba con autores, por supuesto, filósofos cristianos, pero que tenía ofrecía ese plus. Muy interesante este hombre. Bueno, evidentemente Vasconcelos, a mi juicio, en esa contradicción en la que él vivía, de un lado ser un enamorado, un hombre totalmente entregado al pensamiento occidental, y había un rechazo en él sistemático a nuestras raíces indígenas. Por ejemplo, se enfrentaba al muralismo y a las corrientes plásticas mexicanas diciendo, bueno, pintan horrible, o sea, no se parecen a Miguel Ángel, no se parecen a Rafael Sanzio, pintan horrible. Y tienen razón. Pero que pinten, porque se van a equivocar mucho, y una vez que hayan echado para afuera todo eso horrible que pintan, entonces van a empezar a pintar bien. Bueno, a Rivera se le pagó para que fuera ya a aprender pintura occidental. 10 años. ¿No? Y regresó aquí con los muralistas y caricaturas, ¿no? Ahí vemos en la Alameda, ahí cómo está el pintado. Sueño una tarde en la Alameda. Sueño una tarde en la Alameda. Ahí está, está Nahui Olin, que es preciosa. Una mujer preciosa y no saberla pintar. Es un desperdicio, discúlpenme ustedes. Pintó a la poeta, Rivera pintó a la poeta. Porque, bueno. Pintó a Silvia Pinal, pintó a María Félix, pintó a Dolores del Río y a Pitamor. A Pitamor. Que era la mujer más guapa en su época, increíble, y un cuerpazo enorme, pero no sabía pintar bien. Yo veo los allí en el contemporáneo, creo que sí, pasan los desnudos, o en la Niños Xochimilco, con el museo de esta señora. No me gustan, parece que los dibujaba y cobraba y se iba. No sé, le faltaba algo. Nahui Olin es una mujer muy preciosa y una mujer muy valiente y no la pintaron bien, la fotografiaron mucho, por cierto, y los gringos que vinieron a fotografiar, los ingleses, lo hicieron muy bien. Claro. Pero no lo supimos en México. Todavía te tocó a ti, yo sí la recuerdo a Nahui Olin. Sí, murió en los 80, creo. Sí, en la Alameda. Ahí andaba, sí, daba clases de dibujo, clases de pintura. Una mujer preciosísima. O sea,
un pintor que se precie de ser pintor, y se los digo a todos los pintores porque nosotros dimos clase allá en la Academia de San Carlos, por parte del maestro Salat, que murió en 2003, 2005, aproximadamente, 2003, no, 5 aproximadamente. Agradecemos porque nos mandó allá a cuidar a la maestría de pintura de la academia, y por supuesto pintaban de la jodida, ¿no? Les mando un saludo a todos esos que ahora están allí pintando y que por supuesto siguen pintando mal, feos, ¿no? Es difícil pintar, y es difícil pintar la belleza, y ahí también está la poética, José Manuel. Claro. La poética de la pintura, hay poética, también un cuadro tiene poética como tiene un texto, un poema. Decía un pintor, un cuadro no es más que un poema colgado en la pared. Cuando alcance esos niveles, cuando es verdaderamente un trabajo artístico logrado, es eso, es un poema colgado en la pared, o lanzado sobre un muro. Bueno, pero volviendo a Vasconcelos, esta negación, este enfrentamiento, este choque con nuestras raíces indígenas, el no entender este mestizaje, que a final de cuentas eso somos, en Vasconcelos creaba esta idea de que, bueno, finalmente, y después de un proceso como en el que espectoraríamos o superaríamos esas raíces indígenas y nos convertiríamos en algo totalmente occidental, lo llevaba a confrontarse con aspectos de la cultura mexicana importantes, sin que por eso dejara de ser un pensador importantísimo y un creador de instituciones. Él arma la Secretaría de Educación Pública, él tiene un papel fundamental en la reestructuración de la Universidad Nacional y de muchas cosas. No, y de la Revolución Mexicana. Sí. Pasar de la Revolución Mexicana, de la agresividad, de lo bárbaro, porque realmente la Revolución Mexicana fue bárbara, y pasar luego a volver a educarnos, de alguna manera se le debe a Vasconcelos. Él trajo los libros clásicos por parte de la universidad, claro. y los metió ahí, aunque la letra ahí toda pegada, pero no se escatimó hoja para publicarlos para los nuevos estudiantes. Y aquí Alan Casas pues no ha leído ni siquiera una edición de esas antiguas de la universidad. Hay que reivindicar eso, y todavía de vez en cuando por ahí en las librerías de viejo, perdidos por ahí, encuentra algunos ejemplares, porque Vasconcelos, como secretario de Educación Pública, hizo una edición de una muy buena colección de libros clásicos, como dice Juan, empastados en cartoné y con tela. Las ediciones no eran las más bonitas del mundo, pero con la credencial de estudiante, nada más, te regalaban esa colección de libros. Platón, Aristóteles, los clásicos griegos, Aristófanes, las tragedias, etc. Y tenías una muy buena biblioteca. Tuve el inmenso privilegio de ser amigo de uno de los grandes oradores de la campaña vasconcelista, el licenciado Florentino Ibarra, que está en mi corazón y seguramente en el cielo, porque era un hombre bueno y limpio. Y yo en su casa pude ver la colección completa. Y eran magníficos, y todavía por ahí de vez en cuando los que andamos tragando polvo en las librerías de viejo y viendo qué hallazgo hacemos, se logra encontrar alguno de esos ejemplares, y sería maravilloso que por lo menos tuviéramos la fotografía de la colección completa del listado de títulos que se regalaban. Fue parte del esfuerzo vasconcelista para difundir la cultura en este país. El diseño de la oficina en que despachaban hasta hace unos días en la Secretaría de Educación Pública, los secretarios de Educación Pública, pues es idea de Vasconcelos, con un mural de Méndez Montenegro, una Palas Atenea que él fue y pudo conseguir una muy buena escultura, el diseño del mobiliario y tal, para que tuviéramos una oficina digna, que reflejara la cultura. Es muy hermosa esa oficina. Precioso. Háblanos ahorita, José Manuel, porque la novia, la esposa, la compañera de Vasconcelos se metió un plomazo, trágicamente, en la iglesia de que ahora está en ruinas y quemada, ¿no? Pues Antonieta Ríos Mercado, que era la hija
del que nos deja en la columna de la Independencia y muchas otras obras, el arquitecto Rivas Mercado, un hombre de posición, con mucho dinero. Bueno, pues su hija, que era muy bella, Antonieta Rivas Mercado, y muy culta, una mujer exquisita, poeta, ella escritora, etcétera, pues se enamoró perdidamente de Vasconcelos. Vasconcelos ya era un hombre casado, ella ya era una mujer casada, joven pero casada ya con un hijo pequeño, y bueno, pues ahí hay un idilio. Imagínense ustedes, estamos hablando de los años 20, menudo escándalo, cuando Vasconcelos decide hacer su campaña para la presidencia de la República. Pues Antonieta deja al marido, deja al hijo y se va con Vasconcelos a la campaña, y mete todo el dinero que ella tenía a la campaña de Vasconcelos. Y recorren todo el país en la campaña. Vasconcelos indudablemente gana la presidencia de la República, pero viene el fraude electoral. Y todo mundo espera, como decía Juan hace un momento, que Vasconcelos, que viene de esa tradición de haber trabajado con Villa, etcétera, llame a alzarse en armas. Vasconcelos no solo no llama a levantarse en armas, sino que huye. Y deja a sus partidarios muy frustrados, y Antonieta queda con el corazón roto y sin dinero, y arruinada socialmente, porque era pues la adúltera que había sido la amante de Vasconcelos, que había abandonado a su hijo, y entonces ella se va a París. Y ahí en este bellísimo templo de Notre Dame, que ayer desafortunadamente vimos arder, la pistola pues, era se la había dado a Vasconcelos para su defensa. Se suicida de un tiro en la cabeza. Ahí murió Antonieta. Qué escándalo en esa época. Que fue un tremendo escándalo. Luego Vasconcelos intentó justificarse diciendo que él era un hombre muy católico, que él no podía divorciarse de su esposa, etcétera, etcétera, y vivió con ese estigma y otros el resto de su vida. Pero ese es Antonieta Rivas Mercado. Por ahí pueden ustedes ver fotografías y dibujos de la mujer y verán que era verdaderamente guapa y muy distinguida. La casa de los Rivas Mercado, una está en Santa María de la Ribera, ahora vamos a estar cerca, ahora el 28 que hagamos nuestra fiesta por ahí, y la otra es lo que hoy ocupa el Museo de San Carlos, ahí en Puerto de Alvarado. Esa casa la construyó el arquitecto Rivas Mercado y ahí vivieron un tiempo los Rivas Mercado. Muy, muy interesante. Y ahí está lo poético para los poetas que quieren buscar lugares poéticos. ¿Por qué la señora Rivas Mercado, la señora Antonieta Rivas Mercado, que se quita la vida frente... Parece que ella, según las cartas de su libro que dice ella, que yo no creo, que ella fue primero allá a Notre Dame, se fue y se sentó y ahí frente a nada se quitó la vida. Yo creo que no. Yo presiento que lo poético está en que el señor Vasconcelos, siendo un hombre cristiano, fue a la genuflexión frente al atrio, y a las espaldas de este hombre la mujer se quitó la vida. Eso sí es poético. Ahí están los lugares poéticos. Ahí está la gran tragedia poética. Pero hay que encontrar las circunstancias. Un poeta debe saber dónde está lo poético. No en todas partes está lo poético. En la Ilíada, que es el libro de Alan Casas, el compañero que lo vende, no sé en cuánto lo vendes. ¿Cuánto vendes el libro? En 70 pesos, compañeros, aquí si lo quieren, aquí está, aquí se los respetamos el precio. Aquí aparece, y también la tragedia la pone Homero de acuerdo a Helena, cuando ya llegan los griegos sobre los troyanos, encuentran a Helena, la culpable de tantas muertes de los soldados, que quieren la venganza y quieren por supuesto la cabeza de Helena. Y por supuesto ahí está el gran Homero, que junta el territorio y las condiciones y circunstancias necesarias para generar lo poético, para que no se nos olvide nunca. Quizá no pudo haber sido así, no importa, pero el hecho es verosímil y pudo haber estado. Eso es lo que hace grandioso un acto poético, o sea, un verso poético, un poema poético o un fragmento poético. Entonces Helena ofrece, como era tan bella, y ofrece el cuello para que su esposo Menelao se lo corte frente a todos los soldados que quieren hacerlo. Por menos lo harían. Y por supuesto, Menelao, siendo su esposa y viendo tanta belleza, no puede hacerlo. No puede quitarle la vida a esa semidiosa.
se mancharía las manos no con él, con de los dioses y con toda la creación. Si alguien la hizo tan perfecta, fueron los dioses. Entonces él no puede quitarle la vida. Al contrario, si todas las muertes que padecieron en el sacrificio de los griegos deberían contenerse ante la belleza de Dios nacida en la mujer, como en el caso del cristianismo, que en Cristo el Dios genera un Cristo y ese hombre va a redimir a todos los hombres. Es la misma idea. Y lo tienen en sí, pero Homero la crea de esa manera y por eso la recordamos. Si fuera escrita de otra manera, ese es el secreto de Homero y de los grandes poetas, nadie hubiésemos recordado cómo fue esto así. Entonces el poeta debe ser un detective, de saber si la historia dijo que era así, uno la debe recomponer para hacerlo poética. En el caso de la Rivas Mercado y del señor Vasconcelos, estando de espaldas, creo yo, el señor Vasconcelos, esta mujer tuvo frente a las espaldas de ese hombre, frente al hombre más inteligente de su época, Vasconcelos, nadie podía negarlo, el hombre más sabio como Sócrates, era la jantipa del siglo XX. ¿Cómo crear la poética exactamente como la mujer lo vio, a la espalda de la sabiduría? ¿Cómo se diría? El azogue, lo terrible, la maldad de suicidarse. O sea, con las espaldas de la sabiduría, ¿sí? Porque no frente a la sabiduría, nadie se quita la vida siendo cierto, siendo inteligente, no. La tienes que quitar en un momento adecuado donde todo está en contra de ti, a espaldas de ti, ¿me explico? Y donde tienes solamente la labor única de la libertad, de que tu propia existencia es tuya y puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Maestro Juan, estamos en la parte final y yo quiero dejar, como los diálogos socráticos, esto abierto, esto no acaba, pero aprovecharle los últimos momentos para decirles a los amigos que nos hagan favor de vernos y escucharnos que esto es también un taller literario. Entonces, mándenos ustedes por favor sus versos, 5 versos, una lira, una quintilla, una cuarteta, una estrofa, una décima, para que el maestro Juancu les dé su opinión, les haga sugerencias y haga reflexiones sobre el trabajo poético. Eso va a ser muy útil. Igual si alguien tiene un cuento o una punta de novela y nos quiere hacer el favor de enviarnos ese trabajo para que lo leamos y se lo comentemos, obviamente eso es simplemente una opinión lo que le daríamos, de ninguna manera se trata de otra cosa, para que podamos tener este intercambio. Y pues pueden ustedes dirigirse al chat de nuestra voz radio, mandarnos ahí el mensaje, nosotros se lo haremos llegar al maestro Juancu, para que en el siguiente programa pues pudiéramos comentarlo. ¿De qué se trata? Pues de eso, de integrar una comunidad donde vamos a aprender mucho escuchándolos ustedes y vamos a aprender mucho escuchando las reflexiones del maestro Juancu sobre el trabajo en un texto literario. Nadie escribe bien ya la primera sentada, eso es una lección terrible. Uno dice, tengo un cuento genial, y cuando oye las opiniones de los maestros que le dicen, solo tú entiendes eso le falta todo, es apenas ahí una idea medio vaga, uno se le caen las alas del corazón. Pero si para mí era tan maravillosa la idea, pues ya ves que no, man. Es muy importante, y claro, pues de lo que vamos diciendo aquí, de lo que vamos platicando con el maestro, pues hay sugerencias literarias para ustedes, señalamientos de lecturas que quizás les pudieran interesar. Díganos si les interesa, si quieren ustedes, pues mencionaste un texto, un autor que me llamó la atención, dame la ficha, pues igual se comunican con nosotros y con mucho gusto les proporcionamos la ficha para que ustedes lo puedan leer. Tienen un privilegio que no tuvimos don Juan y yo, y que a mí me da una envidia que me pone verde como salamandra,
y es que encuentran muchos de los libros que yo amé y que no me alcanzaba dinero para comprar en PDF, en la computadora. Ya ni siquiera se toman la molestia de salir a la librería y tratar de comprarlo ahí o de volárselo como hacíamos muchos de nosotros. Consejo que no doy, no se roben los libros, hay que pagarlos. Pero ahora está en PDF y está en PDF el libro y dice uno qué desgraciados. Y yo tardé como 10 años en poder comprar ese libro. Pero bueno, así es la vida moderna, qué felicidad. Pues, que mande sus textos. Maestro, es un verdadero... Que mande sus textos, José Manuel, y los voy a... Para que vean la calidad también, porque como decía Ezra Pound, si van a escuchar un crítico, también escuchen cómo escribe, ¿no? Si no es muy maleta. Si es maleta, no le hagan caso. Entonces uno debe arriesgarse siempre a escribir bien. Nada más me gustaría mandar saludos rápido a la banda que estuvo en este lado de la pantalla. Y pues bueno, Said, Aldet, Roth, ahí saludos también. A Espartaco Tracio, dice muy interesante, saludos desde Manzanillo, Colima. Omar Rafael dice apasionante tema, saludos desde el Estado de México. Y luego dicen excelente programa, dice que este tipo de temas así desarrollados me atrapan. Lástima que me tengo que ir, pero bueno, nos vemos el próximo martes a esta hora, más o menos a las 9. Gracias por sus comentarios, de verdad. Se llevan aquí en el corazón, muchas gracias. Maestro, pues adelante, lo escuchamos. Dice arte poética. Soneto a Norma Basúa in memoriam. Cualquiera que su canto lleve norma, apercibido sea si sus versos gloria lleven, desde los campos tersos hasta los campos santos, su reforma. Y escuchar que entre los maitines forma una acriluz desde la noche inmersos, una alta efigie plácida de adversos primores en la nítida disforma. Y comprender la noche y la luz ciegan al ojo que en su vanidad arroja un torrente de imágenes que riegan sobre este mundo su falsedad flocoja. Un mundo de arrogancia en la que bregan el ardir tras la tinta sangre roja. Y los esperamos, compañeros, textos, el verso libre también, lo que gustes, José Manuel, y los esperamos la próxima ocasión. Gracias a los amigos. Y aquí seguimos, terminamos este programa, pero el que sigue es también de poesía. Es slam y todas esas cosas que le siguen. Entonces, no se vayan, seguimos aquí al maestro Juan Q, le damos las gracias y felices de que esté aquí, de aquí en adelante con nosotros. Muchas gracias, maestro. Con mucho gusto, aquí estaremos. Por último, saludos a María Sandoval Pérez Quijana. Mucho gusto, María. Siempre se comunica María con nosotros. Muchas gracias.